Bien, saludos señores, la fe del clan, las entrañas de mi credo. Una vez más con ustedes, Luis Manuel Peña y Raúl B. Mora. Luis, hermano, ¿Qué es lo que es, Raúl? feliz Pascua de Resurrección. Ah, gracias, igual. Qué maravilla. Ey, los evangélicos no saben Lo que se lo que pierde. se pierden Raúl, con esa semana pascual, con esa vigilia. sí, la verdad que la vigilia te entra en una sintonía No, eso es una profunda. cosa, Te entra en una esa sintonía simbología, de ese fe. ambiente, esa cosa. Eso, señores, miren, eso no tiene comparación. Ahora, la pregunta es, ¿esa alegría realmente debe ser expresada con aplausos, gritos y así? O sea, el que no está haciendo eso, ¿está alegre o no está alegre? Ese no es el tema, ¿oíste? No, ahí tiene que ver más mucho la cultura. La cultura. Y aún dentro de cada cultura hay todo tipo, hay también la personalidad individual de cada quien. Por ejemplo, yo me lo cojo sin aplaudir. Tú no, Yo me lo cojo sin aplaudir. ¿Y tú cómo te lo gozas? también así mismo, tranquilo. Tranquilo. Yo te lo pregunto porque en mi parroquia Ay, qué bestia. una persona del coro tomó el micrófono y dijo, pero alégrense, muévanse, aplaudan. Y yo me quedé, venga, pero como que yo me siento bien, pero no tengo que estar Mira, haciendo bulla. te- O hay te- que manifestarla. Te voy a responder como respondí una vez a nivel secular a una persona. Ajá, Eh, cada quien tiene sus artistas preferidos. ajá, Por ejemplo, yo soy enfermo con Ramón Orlando y la Corte Internacional. exacto. Mi época. Sí, tu época. Sí. Entonces yo decía a la gente, porque aún en un concierto de Ramón Orlando, yo me la pasaba inmutado, tranquilo, así, Escuchando nada más. nada más escuchando. Y todo el mundo, y yo decía, me decían a mí que tú no gozas. Y yo, más que tú. Y entonces comencé, o sea, que soy un teórico, comencé a explicarle, mira, tú estás aplaudiendo, tú estás obviando detalles, que yo en mi serenidad lo observo todito. Por consiguiente, yo gozo de manera más plena que tú, porque a mí no se me escapan los detalles. Desde la quietud mirando así tranquilo, Sí, a mí no se me escapan los detalles, a ti sí. Porque cuando tú así que aplaudes que vira, y a propósito, entonces tú llegaste a ver a ese tamborero famoso de que tenía la Orquesta Internacional, creo que que a todos los Catarey, músicos, a Catarey. sí, los mejores Wow. músicos. No, porque no, creo que Catarey no era, bueno, no sé decirte. No, porque yo conozco a Catarey, que era un moreno él, un muchacho medio indio, que falleció, sí. Pero él nunca, yo nunca lo vi tocando en vivo con Ramón Orlando. Bueno, entonces, Un ¿cuál es? saludo a Ramón Orlando, el maestro, hermano en la fe, Nuestro hermano separado, pero pero hermano. en la fe. ¿Verdad que Pero sí? hermano. Adelante, Raúl, ¿cuál es el tema que tenemos Mira, para hoy? La resurrección del Señor, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pero vamos a contrastarla con religiones antiguas y modernas de esta época. ¿Qué te parece? Tú, Mira, hay una pregunta que el ser humano siempre se ha hecho. ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe el alma? ¿Hay juicio o reencarnación? O sea, esas preguntas siempre están ahí. Sí. Y a mi entender, No, pero espérate, no me entra ahí. Ajá. Dame yo introducir esto, o sea, yo introduzco. claro, dale. Espérate. Hay un texto bíblico en Isaías donde se nos dice que el lucero de la luz fue arrojado del cielo, ¿verdad que sí? Sí. Que es el texto que usamos todas las denominaciones cristianas para referirnos a que en un primer momento el diablo fue arrojado aquí a la tierra. Sí. También hay texto bíblico en el cual se indica que el diablo es como el dueño de esto, sin serlo. Pero es como el rey, el príncipe de este Ese, el mundo. príncipe, exacto. El príncipe de este mundo, es como dice el texto. Él está en sus aguas mientras estemos en el mundo con el asunto del pecado y eso, está en sus aguas. Sí, ese es el tema, está en sus aguas. Digo esto porque de repente el ser humano, por el tema de la caída, entra o es arrojado al terreno del diablo. Exacto. Pero al mismo tiempo ese ser humano, dice que decimos que es capaz de Dios. Está buscando a Dios, comienza a buscar a Dios. Atienta. Atienta, pero en el terreno del diablo. Donde el diablo... Entonces el diablo que conoce el terreno y conoce, por así decir, la idiosincrasia del ser humano, comienza, no puede impedir que el hombre busque a Dios.
Porque La libertad. es la libertad del hombre que va a buscarlo. Ahora, él puede truquear el terreno para que iba confundido en esa búsqueda. Ahí es que está el detalle. Entonces, y lo hace, está narrado de Génesis, porque hay una gran verdad que el diablo se la truquea a Eva. Eva en esa búsqueda de Dios, como he dicho, el plan último de Dios, que una vez lo hablamos aquí, es que tú y yo seamos partícipes de la condición divina. Es decir, que seamos seres divinizados. Eso es como así decir, que seamos como pequeños dioses, por decir de una manera, sin ser dioses, Claro, pero seres claro. divinizados. Ese es el plan de Dios. ¿Y qué hace el diablo con Eva? Se lo truquea. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coma esa fruta será una diosa. Serán como Dios. Entonces, a partir de ahí, el diablo hace que Eva y Adán comiencen Tengan a duda. querer ser divinos a expensas de Dios. Y Renuncian y a la también- dependencia divina para conquistar su divinidad. Atento a ello. Recuérdate algo, Raúl, que Dios se reserva el derecho de saber lo que es bueno y qué es malo. ¿Y qué es malo? Y cuando, cuando ellos comen del árbol prohibido, entonces ya ellos saben qué es bueno y qué es malo. Entonces, en Y ese se creen con la potestad de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Sí. ahí- Pero ahí- todo eso es expensa de Dios, es la independencia de Dios. Entonces, el diablo lo que logre eso, que Eva logre lo que Dios quiere, pero que ellas traten de lograrlo a expensa de Dios, no bajo dependencia de Dios. ¿Me sigue? Claro. Entonces, a partir de ahí, en esa búsqueda de la felicidad, la muerte acechándote, la enfermedad acechándote, tú comienzas como ser humano a buscar a Dios. Y entonces comienza en esa búsqueda a construir sistemas religiosos. Tú, a construirlo tú. Sí, sí. No a Dios revelártelo, tú a construirlo. Entonces, en esa dinámica, entramos nosotros ahora a hablar de una serie de sistemas de creencias de la antigüedad y de la actualidad, que en el fondo, la búsqueda de Dios es un movimiento noble del ser humano, porque Dios quiere eso. Es Dice- Dios quien pone oye, en el corazón del hombre que lo busque. Eso mismo te iba a decir. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Sí, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. del hombre. O sea, tú sientes como que tú tienes que vivir para siempre. No. Y dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que somos extranjeros aquí. Y estamos Sí. desterrados aquí Y temporalmente. y temporalmente. ¿Entiendes? Entonces, que nuestro fin, Nuestro fin último nuestro es la estado es allá eternidad. en la eternidad. Entonces, ¿Y por qué que nos aferramos tanto a esta vida terrenal? Porque tú y yo estamos aquí teorizando, que sé yo qué, pero sin embargo también tenemos ese bueno, aferramiento a la vida terrenal. es que la concupiscencia es eso. Aferrarse a la existencia. Tú no estabas en vida, ¿cómo estás hablando de eso en estos días? Sí. Del ser humano que se aferra y en ese aferrarse es negar a Dios. Tú estás llamado para estar conmigo aquí, dice Dios. Sí, Y, pero y de repente te aferra a la creación. es que yo te entendí, es que yo entiendo el concepto que tú explicaste. Lo he leído miles de veces. Yo sé, personalmente yo sé que mi estado último es en el cielo eternamente, en el gozo del Señor. Pero por encima de todo eso, en la realidad, me siento aferrado a la vida terrenal. Porque es que esto es lo que tú conoces. Si estás pendejo. Esto es lo que tú conoces. Estás pendejo. Esto es lo que tú La conoces. eternidad algo desconocido. Lógico. Ahí mismo. La eternidad tú la esperas en esperanza. Es una esperanza por lo pronto. Sí. Tú la disfrutas en potencia, por así decirlo. Sí. Pero una esperanza. Ahora, Raúl, yo te voy a decir algo. Yo nunca había disfrutado un libro y como que me sentí en un momento en la eternidad, como el libro de Historia del Mundo Angélico Fortea. exacto, de Forte. ¿Tú lo Tú leíste? siempre me has dicho que lo lea. Tú me has dado muchos detalles siempre. Y como tú me das muchos detalles, yo no lo he leído. No, Raúl, óyeme, es un libro novelado que habla de cómo es la historia de los ángeles y bajo qué condición ellos vivieron antes de la creación del ser humano. Pero es una Sí. cosa, Raúl, Tú sabes para que morirse. en eso, bueno, no estamos desviando el tema, por nada, tranquilo. Raúl, entonces, continuando con el tema, lo que tú me decías, vamos a ver, tú me mandaste un texto sobre el confucianismo. Confucianismo, que es una filosofía china. ¿Qué es ese el confucianismo? Mira, confucianismo no es una religión.
porque ellos ellos veneran hacia Confucio, y los chinos veneran mucho a Confucio y veneran también a sus ancestros que han fallecido, pero es más una filosofía que una religión. Y lo que trata es de una moral terrenal, o sea, es alcanzar la trascendencia a partir de una moral terrenal. No piensan en vida después de la muerte. Exacto. Una vida sabría esa, pero está bien. Allá esos chinos. Ellos como en su confucianismo no piensan en una vida después de la muerte, sino que para ellos es la historia. Tú sabes que yo en otras ocasiones te he dicho muchas veces que en un primer momento, para los hebreos, la existencia nada más era la historia también. Ellos no pensaban en una vida después de la muerte, sino que todo era el plano terrenal. Y cuando ellos logran creer en la resurrección, la conciben como un volver a vivir para que Dios te pague justamente o te castigue justamente, y aunque después tú vuelvas y mueras de nuevo. Okay. Pero no, ellos no concebían una vida después de la muerte. Mira lo que decía Confucio. Como ahora. Una frase. No sabemos sobre la vida. ¿Cómo sabremos sobre la muerte? O sea, ellos ahí estaban conformismo. Estaban confundidos también. No, un conformismo. No, bueno, ¿para qué? Es como decir, ¿para qué involucrarme con saber lo que hay de aquel lado? Si todavía no sé lo que hay aquí. No ha podido profundizar bien en lo que hay aquí. Sí. Bueno, es un conformismo. Mira, tú sabes que yo he reflexionado mucho en esto del instinto de supervivencia del ser humano. ¿Sabes lo que se va a decir? Sí, claro. De repente tú estás aquí y aparece un león ahí y el cuerpo se activa en defensa. Te sube ahí, lógico, y hace unos brincos. Eso se llama instinto de supervivencia. Y yo siempre digo que el instinto de supervivencia es al mismo tiempo un deseo de permanecer en el aquí, en el ahora. Y yo me pregunto. Interno ahí, calladito, está ese deseo. Sí, en el fondo es un deseo de no morirte, de permanecer. Y yo me pregunto, bueno, y a la hora de morir, también el instinto de supervivencia no le florece a uno y uno comienza a aferrarse. Oye, pero aferrarse. Qué profundo lo que tú has planteado, Raúl, porque ahora yo recuerdo que he escuchado testimonios de gente que sufre muchísimo porque se aferran al momento de morir. En la agonía. En una agonía y lógico, ahí se va y viene. Se aferran no solamente a la vida, a lo que tienen, a los hijos, a las esposas, a los esposos, a alguna propiedad. Es un aferramiento tremendo. ¿Te doy un dato más? Fruto de la concupiscencia. Te doy un dato más. Dime. Esa persona se muere en esa agonía, de ese aferramiento. Sí. Y eso lo lleva directico al purgatorio. De cabeza. ¿Por qué? Porque va a seguir, sí. aunque ya y ahí yo creo en los niveles del purgatorio, exacto, que muchas veces lo hemos hablado. Sí, exacto. Ahí va a seguir aferrado a todo lo terrenal. Lo terrenal. Va a seguir aferrado. Y aunque su alma, que era lo que iba a decir, se me fue la idea, aunque su alma se desprenda de su cuerpo, va a quedar como una conciencia de que todavía tengo. Mi abuelo cuando se estaba muriendo decía, yo tengo que pararme de aquí, de la cama, para ir a la finca. Aferrado totalmente. Y ya estaba en las últimas. Mi abuelo un día está agonizando así, de repente se mejora. ¿Sabes? Que siempre se dice que el que se va a morir se mejora. Se mejoró. Sí. Se mejoró. Abuelo Pin, tú lo sabes, te lo hago siempre para que tú saques el purgatorio. Sí, la misa. La misa. Pues el hombre se despierta, se recupera, me manda a buscar. Y me encomienda a mí yo ir a Cabrera a cobrarle 3 chelines, que parece que en el año 1900 y piquito abajo, ese prestó a un amigo allá en Cabrera, desde Sánchez, por Nagua. Wow. Un señor con 98 años muriendo. Ay, Dios mío. Se mejoró para decirme a mí, para encomendarme a cobrar 3 motas, los chelines esos, los cheles esos. Para que algún valor tenía, o sea, en aquella época. Que ahora, la generación que te está escuchando ahora no entienden nada que son esos chelines. ¿Qué valor tiene esa moneda? Entonces, eso, y aparte de eso, él me dejó encomendado 5 números para jugar a la lotería, porque de lotería también, nada más me acuerdo del 98. Y miren, nosotros aquí nos reímos un poco con las cosas jocosas, pero es una realidad tremenda, señores. Sí, los apegos. Mientras más uno vive apegado terrenalmente, más difícil se hace el momento de la muerte. Sí. Más difícil. Eso, y todo eso es producto de la misma concupiscencia. Exacto. Entonces, hablaste del confucianismo. Sí. Ahora vamos a hablar del budismo.
El budismo, eso de Buda, Creen en la reencarnación. que claro. en la reencarnación, pero que en el fondo, recuerda, Pero define un recuerda, poco qué es lo que es la reencarnación, por si acaso hay alguien que no sepa. ellos creen que la gente se muere Ajá, y por un tema del karma, si lo hiciste bien hecho, tú vas a reencarnar en otra vida como un ser superior. exacto. Si lo hiciste mal hecho, por el karma, vas a reencarnar en otra vida como un ser inferior, ya sea animal o cosa. Lo que yo no luego entender cómo ya después que reencarga como animal para ellos, ese animal tiene conciencia para intentar mejorar y volver a reencarnar como ser humano. Miren, hay una frase que a veces los católicos la dicen. ¿Qué karma estaré pagando? Sí, Y eso es una herejía. porque se está poniendo de moda eso. Conjuntamente con la meditación, Yo siempre lo he escuchado, el yoga. yo siempre he escuchado eso. Y entonces es una herejía decir o hablar de la encarnación, pero hay una de la moda- reencarnación. Perdón. Hay una modalidad del karma aquí, dentro del ambiente religioso. ¿Y cuál? El que la hace la paga. Sí, sí, sí. No mencionan karma, pero es una modalidad. El que la hace aquí, el que la hace en la tierra la paga en la tierra. Pero sabemos que mucha gente se van sin pagar aquí en la tierra. Oye, el objetivo final del budismo es el nirvana. El nirvana, que es como el estado de paz que tú, en el fondo tú dices, bueno, nace del mismo anhelo que tenemos nosotros los cristianos. Claro. Entonces, Raúl, podemos concluir que esas dos creencias son imágenes difusas de esa búsqueda de Dios. Sí. El ser Lo que humano tú explicabas al principio. buscando la trascendencia, buscando la paz, el bienestar, el futuro, pero de alguna manera, Pero esas manera, religiones tienen muchos devotos, y tienen muchos años. muchos años. Tienen también. muchos años, más que Más que el catolicismo. Sí, más que el cristianismo, el budismo, confucianismo también. Sí. Pero, bueno, una vez el Papa Juan Pablo II dijo, mira, el primer milenio del cristianismo fue para conquistar Europa. El segundo milenio fue para conquistar América. Y el tercero tiene que ser para conquistar Asia. Porque estas religiones son frutos, son propiedades de esos países asiáticos. Hinduismo, de la India, y el confucianismo y el... ¿cuál fue el que vimos ahora mismo? Ahora mismo el budismo. Y el budismo son propios también de ahí, de China. Entonces, vamos a ver ahora el shintoísmo. Que eso es japonés. En Japón, exacto. Mira, tú sabes que en un primer momento Japón pertenecía como a China, me parece que era. Entonces hubo un emperador que para distanciarse de los chinos culturalmente, le dio como rienda suelta al shintoísmo y se fue desarrollando muchísimo hasta el día de hoy, que compite con el budismo en Japón. Y oye lo que dicen ellos, los muertos se convierten en espíritu y permanecen cerca de los vivos. Es como que se quedan en este mismo ambiente. El shintoísmo entiende que todo tiene alma. El árbol, esa cosa, el sol tiene alma. Entonces, de alguna manera, ellos entienden que cuando una persona muere, entra ya como en común unión con todas las almas de todo lo que existe. Se parece mucho a la doctrina que utiliza la película de Avatar. El panteísmo. El panteísmo. Se parece mucho, pero no es exactamente eso. Como que todo es Dios, ¿verdad? El panteísmo Exacto. que todo es Dios. Pero y la diosa de la tierra, la Gaia, la que sí. No, porque ellos no creen en un Dios. El shintoísmo no creen en un Dios. Sino que todo es energía. Sí, que todo tiene alma y espíritu y todo está interconectado. Y entonces, en ese sentido, ellos heredan mucho, porque no hablamos de lo que da origen a todo esto, o mejor dicho, del sistema de creencia más viejo del mundo, que es el animismo. Animismo es eso, la creencia en que todo es alma, todo tiene alma, que son religiones propias de África y que de alguna manera sus residuos se ven en el Antiguo Testamento. Raúl, ¿y entonces qué tú le dirías a un católico que ha escuchado esta doctrina y como que tiene media duda? Como si fuera... Porque hay gente que tiene hasta práctica de eso. ¿Tú sabes lo que es el Feng Shui? Sí, que es como organizar tus objetos en la casa para que la energía entre por aquí. Fluya, porque todo tiene alma, católico en eso. En esa vuelta, con un elefante.
Sí, sí, con elefante. Un elefante, una pirámide, una cosa, y buscando energía. Exacto. Salen en el 1 de enero, para allá, para el malecón, Sí, a darse un baño de de sol. sol, sí, 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 sí. No, mire, todo eso es contrario a la fe católica, a la fe cristiana, a lo que nosotros creemos. Pero- Porque todo el poder y toda la, podríamos decir, todo lo que tiene que ver con el ser humano está en manos de Dios. No en manos de la cosa que uno, con esas prácticas. Sí, lo que pasa, Luis, es que ¿cómo tú vas a creer? O sea, lo primero que tú tienes que descubrirte como la supremacía en la creación. O sea, Ujú. de todo lo que está creado, tú eres la cumbre. O sea, tú no puedes estar superditado a la influencia de cosas inferiores a ti en la creación. No sé si tú me entiendes. Sí, sí, sí. O sea, el sol, bueno, el sol no tiene conciencia. Entonces, ¿cómo yo voy a que el sol, que si me da el sol, me da vida? No, mi hermano. Si tú eres superior al Lo más que sol, te puede dar es vitamina D. vitamina D. y eso científicamente está comprobado, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí. La vitamina D con el sol combinada con el colesterol del cuerpo fabrica no solamente la vitamina D, sino que fabrica un grupo de proteínas como la testosterona y muchas hormonas de la mujer. Quizá es que se toman de esa parte científica para entonces arrastrarlo por lo No, menos porque a lo lo espiritual. científico es en los últimos años, o sea, pero la creencia en No, eso no, es esa vieja. creencia vieja, sí. Es Sí. vieja. Pues sí, entonces el shintoísmo es eso. Para el shintoísmo todo, no creen en vida después de la muerte. Todo es, sí creen en el animismo, o sea, en que las almas de los difuntos siguen conectadas a nosotros. ¿Entiendes? Porque el animismo es eso, el animismo viene de ánima. Eso, venerar a los muertos. Mira, te tengo un texto que destroza todo eso. El problema es que a veces... En el Antiguo Testamento hay mucho animismo. Sí. Mira, Oíste. Hebreos 9:27. Cuando yo lo oí, que fue la hermana Juana que lo dijo, Sí. la primera vez, dice, el hombre muere una sola vez y luego viene el juicio. Pues juicio particular. O sea, eso es definitivo. Pero sigue con Cuando- conciencia. No está durmiendo como. Exacto. Cuando yo lo conocí, cuando yo escuché eso por primera vez, wow, por eso está clarísimo, decía yo. Por eso. En Y, el Antiguo. y eso es lo que cree la fe cristiana. Sí, pero los hebreos, para contrarrestar esa influencia animista de esos sistemas de creencias que los rodeaban, Exacto. De eso que hemos hablado ahora mismo. puso por escrito que el muerto está. Que el muerto no tiene conciencia. Un error de ellos, porque después en el cristianismo nos damos cuenta que no. Tú dices en el Antiguo Alianza, en el Antiguo Testamento. Sí, así, sí. Ok. Sí, porque ellos están contaminados de ese animismo que los rodea. Acuérdate que el rey Saúl va y consulta a una divina sí, para que sí. se le monte Sí, sí. Samuel, ¿verdad que sí? Y efectivamente el texto narra que Samuel muerto habla con Saúl. Sí. Entonces, ¿eso qué es? Creencia animista, que de alguna manera estaba todavía en ese hebreyavismo primitivo, se estaba mezclando con el sistema de creencia hebreo. Luego, en el libro de ¿cómo se llama este libro? De las crónicas o sabiduría, me parece que van a decir cuál fue el pecado de Saúl. Y Crónicas, que es un libro más reciente al nacimiento de Cristo, va a reflexionar sobre ese pasado, va a decir que Dios castigó a Saúl porque se puso a consultar muertos. Sí, claro. Ahí Pero en ya- un primer momento en Samuel se narra que Saúl va y consulta Oye, pero- como si nada, como que una práctica legítima. Excelente explicación que tú has dado, Raúl, porque alguien puede tomar el texto fuera de contexto. El anterior. Y El dice, de Samuel. Sí, católico, católico, pues mira, el rey Saúl. el rey Saúl lo consultó, hizo, míralo, está ahí en la Biblia. Está en la Biblia. No, pero cuando tú coges Crónica, que te van a narrar la historia más sintetizada, porque te va a narrar desde Adán, desde la creación. Cuando llega donde Saúl va a decir, no, Dios castigó a Saúl porque se puso a consultar a divinos y muertos, como lo hacían las culturas animistas de entorno. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, Bueno, entonces, Raúl, hay una gran pregunta. Para nosotros los cristianos, ¿qué creemos que pasa después de morir? ¿Qué pasa? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que inmediatamente
una persona muere, ahí mismo se encuentra con Jesucristo en el juicio particular. Y de hecho, y póngame atención Ay, todos. ay. Mire, Se acomodó, ¿eh? no, porque a veces te quieren coger el texto de el buen ladrón Ajá. y sacar todo de contexto. Sí. Porque Cristo dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Tú sabes que el Catecismo de la Iglesia Católica, en cada párrafo, te cita un texto bíblico, o te cita un padre de la iglesia, o un documento. Ah, sorpresa. Cuando está hablando del juicio particular, pregúntame cuál texto bíblico que usa. No, ese, el de buen ladrón. El de buen ladrón. Para decirte que el buen ladrón donde se encontró con Cristo fue en el paraíso. ¿Y qué hay en el paraíso? El juicio particular. Ay. El Ve, juicio particular. el juicio sí. particular, Porque es encontrarte con Jesucristo. Con Jesucristo. Entonces, quiero que haya un juicio particular entre tú y Cristo ahí, inmediatamente. Que no es un estrado. Mira, Porque tú lo ves como un estrado, no lo van a entender nunca. ¿tú te acuerdas que yo hice el testimonio de Jesús Quintero, nuestro hermano, Sí. que ya es miembro de la fe del clan? Ah, hermano Félix. Félix Núñez, saludo para él. Buscó el testimonio y efectivamente, ya yo había leído en algunos artículos tomistas Sí. de que el juicio es tú mismo darte cuenta de lo que tú has hecho, Sí. entonces tú sabes ya lo que vas a hacer. Entonces el testimonio de él dice a sí mismo, que cuando él se encuentra con Jesús, Ujú. él lo que dice es, me condené. Cuando ve a Jesús y ve todo lo que estaba haciendo, él mismo dice, Sí, me porque condené. es que se da un contraste inmediatamente. Cuando tú tienes la luz de frente de ti, el contraste de la oscuridad es Sale de una isofacto, vez. Automático. Entonces, El- quizás eso fue lo que aterró a él, el pobre. Hay tres destinos según la iglesia, el cielo, infierno o el purgatorio. El purgatorio. Que pudiéramos decir Y- estados. Y todos son autoelección. Exacto, usted mismo lo elige. Usted mismo elige. Nadie lo lleva ni que para la fuerza, ay, condenado para el infierno. Para el No, infierno. no. Usted se eligió. va, se ¿Por qué? va. Porque usted rechazó el amor de Dios. Exacto. El amor que se ofrece hasta en el juicio particular. Juan 11:25, Raúl, yo soy la resurrección y la vida. Y la vida. En Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida A eterna. la vida eterna. O sea, en el cristianismo está claro lo que sucede después de la muerte. No, entonces, Y la importancia de la espera de la resurrección, Raúl. lógico, y no, pues hay que machacar algo primero, Luis, espérate. Sí, porque ajá. recuerden que hemos hablado de otros sistemas de creencia que no son revelación, son búsqueda del hombre, Exacto. no revelación de Dios. O sea, diferencia. En el judaísmo, cristianismo, ese conocimiento que tenemos no es fruto de una búsqueda de Dios, es fruto de una revelación divina. El Dios que, viendo que el hombre lo está buscando, como Él quiere que salga a buscarlo, Él sale a su encuentro y se encuentra con el hombre y se les revela. Y de manera lenta, pero paulatinamente y constantemente, Dios se le va desvelando poco a poco al ser humano, hasta que cuando llega con Jesucristo, se nos devela de manera plena. Y a partir de ahí, con Jesucristo, podemos entender toda la historia del género humano, a partir de Cristo como revelación de Dios. Entonces, es una gran diferencia que tenemos que marcar entre todos los sistemas de creencia y el cristianismo como sistema de creencia. Y no, y que nadie se vaya a escandalizar que nosotros, como cristianos católicos, estemos tratando esos sistemas de creencia, porque hay que conocerlo todo. Hay que saber de dónde vienen esas doctrinas. Pero, Pero alguien puede decir, pero oye a Raúl y a Luis lo que están hablando ahí pero del cuando yo budismo. estudié ciencias religiosas, Exacto. eso fue un tema. Tuvimos todo que exponer, exponer en la pizarra y no, frente al investigar público, y investigarlo. profundizarlo. Así como con los ateos, igual con el sistema de creencia, porque se llama ciencia religiosa la carrera. Ahora yo te traje una pregunta, Raúl. Dime a ver. No sé si tú tienes algún argumento más por ahí, pero si no, mira esta pregunta. Eso fue fruto de un reel que yo estaba viendo en las redes sociales. Ajá. ¿Se puede comprobar la resurrección de Jesucristo? ¿Hay forma de comprobar que Jesús resucitó? Científicamente. Bueno, la pregunta es en términos generales. ¿Se puede comprobar la resurrección de Jesucristo? Es que Es una pregunta, Cacho. Mira, según el reel que vi, ¿qué decían ellos? Exacto. Está el método científico y está el método legal.
Ah, el método legal, sí, sí, sí. Con sí. el método científico No, no se puede porque pero con el método legal, son sí, hechos, lógico. son hechos del pasado. Del Porque el pasado. método científico es que, por ejemplo, tú y yo te diga a ti, Raúl, el jabón flota. Bueno, pues entonces buscamos una ponchera, Hacemos el experimento, lo hacemos el experimento, repetimos el experimento hasta que determinamos que sí, que Sí, flota. que flota. Es el método científico. científico. Ahora, ese método no se puede aplicar a un hecho histórico No. o algo que pasó. A la existencia de Sócrates. Exacto, no se puede, pero sí se puede aplicar el método legal, que se Ahora- basa en evidencia, testimonios y todo ese conjunto de elementos que te dan la veracidad de un hecho. De un hecho. Bueno. Y de hecho, y muchos de los testimonios son el testimonio de los mártires. Bueno, yo te voy a decir cuáles evidencias hay. La primera evidencia, la tumba vacía. La tumba vacía. Nadie pudo presentar el cuerpo. No. La segunda, testigos. Testigos. Más de 500, Raúl. Sí. En 1 Corintios 15:6, recuérdate que siempre hemos hablado de ese texto, que Jesús se le aparece a más de 500 personas simultáneas. Simultáneamente. Y entonces si alguien puede estar diciendo, pero ustedes están citando la misma Biblia. Bueno, hay un historiador, me parece que se llama Claudio Josefo, que narra con ese tipo de evidencias, de testimonios de la resurrección de Jesucristo. Ya. Entonces, el cambio de los apóstoles, Raúl, de cobarde a mártires. A mártires. A dar la vida por un de argumento. negarlo, de salir corriendo. Todos, porque no sonaba pedo. Ninguno aparecía, nada más se quedó Juan ahí. Sí, porque le chupan la vaina al pobre Pedro. Al pobre Pedro. Pedro fue como el cabecilla de lo que negó a Cristo. Mira, el testimonio de las mujeres, mira qué interesante, en esa cultura no eran testigos válidos. Válido. Esto da credibilidad. No fue inventado. No fue inventado. O sea, sí. No, y sobre todo ofrecer la vida por no negar esa verdad. No, eso no tiene Otra comparación. cosa que obviamente fue algo sobrenatural, la expansión de la iglesia. Sí. Eso fue algo sobrenatural. O sea, que hoy la iglesia tenga más de 2000 años predicando la misma doctrina, el mismo evangelio, el mismo mensaje de Jesucristo, es algo que no tiene forma de... no tiene forma de que sea terrenal. Terrenal, es algo que viene de Dios. De que una obra humana no. No es una obra humana, es imposible. Todas las obras humanas, no existe ninguna. Entonces, ¿cuál es la conclusión legal? Cristo verdaderamente resucitó, como decimos en Emmaus. Y por eso mucha gente dio su vida, por esa creencia. Mucha gente dio su vida. Entonces aquí tenemos algunas comparaciones de la creencia de la vida después de la muerte. El confucianismo no definida, o sea, no define. No define. El budismo, la reencarnación. Sí. El shintoísmo, el espíritu, que todo es espíritu, como tú me decías. Sí. Las creencias antiguas, ideas parciales. Sí. Y el catolicismo, entonces, tiene el juicio y vida eterna. Y sobre todo, la resurrección en la carne. Déjame decirte algo, Raúl. Qué extraña la resurrección en el sentido de que los apóstoles no conocían a Jesús. Ellos veían a un ser humano, pero todavía no lo conocían. Es que la transfiguración Exacto. que conlleva la resurrección debe ser algo tremendo. Por ejemplo, algo tú sabes que yo pertenezco a la hermandad de Emmaus. Sí. ¿Y yo no? ¿Y yo no? Tú también. Ah, ¿verdad que tú hiciste Emmaus? Tú sabes que siempre se lee Lucas 24. Lucas 24. Siempre se lee. Cuando los discípulos de Emmaus van caminando, no los reconocen. Pero si tú te vas al aspecto físico, Jesús ya no era igual físicamente. O sea, no se veía igual. No se veía igual. Y eso nos da una pista de cómo será nuestra resurrección. O sea, será en la carne. Será en la carne. Pero tendrá un aspecto ya glorioso. Glorioso. Y físicamente tiene que haber una diferencia. Una diferencia, claro. O sea, aunque sigamos de carne y hueso, físicamente tiene que haber una diferencia. ¿Tú has escuchado lo que decía el padre Manuel Carreira sobre la resurrección? Muy duro, padre Manuel Carreira. Señores, miren, católicos que me están escuchando y hasta protestantes, dedíquense a ver todos y cada uno de los videos del padre Carreira. Ya él falleció. Sí. Un científico de la NASA, asesor de la NASA, astrofísico. No. Que te hace una explicación magistral desde la ciencia, de la resurrección. Oh, sí. Oye, ¿qué dice él?
ahora mismo yo y tú, y el que me está viendo, su espíritu está superditado a las limitaciones de la carne, porque no somos seres resucitados. Es decir, el espíritu puede estar en todas partes y moverse rápido, pero al ser uno con mi carne, con mi cuerpo, él está superditado a las limitaciones del cuerpo. Exacto. Es decir, yo estoy aquí, Y tu espíritu está ahí. está aquí. No hay manera. En la resurrección es lo contrario. La carne, la materia, va a disfrutar de todas las potencialidades del espíritu. Sí. Es decir, que el espíritu puede estar aquí y allá, la materia también. Y lo que nos dice siempre los textos, que aunque las puertas estaban cerradas, Cristo entraba. Jesús entraba. Sí, Y no- interesante eso. ¿Y tú no has escuchado los santos que bifurcaban? Sí. Espérate, eso se llama bilocamiento. Bilocamiento, sí. Exacto. Ese es un Bilocamiento. don. Un El don. padre Pío. Pío, padre San Pío, creo que Sí, disfrutaba de eso. Sí, habían Entonces, otro más. ¿me entendiste lo que dice el padre No, Carreira? pero más profundo de ahí no puede No, ser. no, es sencillo, porque Es sencillo. es verdad. Es Raúl, verdad. Te voy a leer un texto, un famoso texto. Por ahí Pero espérate, que se va la ciencia para explicarlo. Ah, sí. Él dice que la distancia entre dos quantum, ¿sabes lo que son los quantum? Ujú, El átomo todavía se subdivide en quantum, que era ya partículas más pequeñas. ujú. La distancia entre dos quantum que están juntos es la misma distancia que hay de dos balones de fútbol dentro de un campo de fútbol, cada cual en un extremo. Wow. O sea que entre quantum y quantum hay un espacio vacío. Entonces, él desde ahí él comienza a tratar de explicar de la ciencia cómo posiblemente sea la resurrección, que esa materia, como en el fondo la materia, tú eres vacío. Entre cada quantum tuyo hay un espacio grandísimo a nivel de Molecular. molecular y cosas, que tú puedes entonces atravesar la materia de una pared por todo ese espacio vacío. Él tratando de explicar eso. Por ahí que he escuchado, vayan a búsquense Padre Manuel Carreira explicando la resurrección desde la ciencia. Desde la ciencia. Naturalmente es un intento de explicar desde la ciencia un fenómeno que no conocemos. Que no conocemos. ¿Está claro? Sobrenatural. ¿Vieron? O sea, Raúl, hay un texto famosísimo. Juan 3:16. dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ya, ahí está. Ese es nuestro destino, la vida eterna. Que es también nuestro anhelo. El anhelo de todas esas religiones. Entonces, la alegría de la Pascua, ¿cuál es entonces? Que voy a resucitar, que voy a vivir eternamente. ¿Cuál es la alegría? Lógico que esta existencia histórica que pasa no termina. Raúl, cuando yo me convertí, experimenté algo. Dime a ver qué tú experimentaste. Digo, tengo que ser claro, la conversión es Un proceso. un proceso, pero cuando inicié Sí. ese proceso, un gozo, una Un alegría. gozo, una alegría. Y no se manifestaba en aplauso, ni en grito, ni en salto, sino era algo interno profundo. Interno. En el silencio del alma. En el silencio del alma, Raúl. Y yo sé. ¿Y qué es esto, y yo, señor? exacto. Y yo sé que ese gozo se refería al gozo de la salvación. Como a experimentar. Es como a ti te dieron, ahí te dieron como en los supermercados. ¿Qué? Te pusieron una modelo ahí, tómese con fle para que vaya comiendo ahí. Exacto. Un chin para Un que vaya poquito, probando aprueba un poquito. de lo qué es lo que te espera. Ay, Dios. Pues sí, un poquito, ¿eh? Tiene que ser grande entonces. Ya tú sabes. Raúl, desde ese momento, yo tomé la decisión de preguntarle a cada persona si ha experimentado el gozo de la salvación. Y si no lo ha experimentado, tiene que pedírselo a Dios. Porque es que eso te cambia. No me digas. Señor, ¿Tú lo has experimentado, Señor, hermosa relación? dame la gracia que tú le diste a Luis. Un chin así. Pero Raúl, tengo que aterrizar. Eso Sí, fue sí. en un contexto
de ese primer amor. Es el primer amor, lógico. Luego vienen otra vez los problemas, las situaciones de la vida, y ahí viene La concupiscencia que te amarra aquí. la concupiscencia, y ahí viene lo racional, que es la fe. O sea, tú empiezas a tener la Pe- razón. pero- Hago lo bueno, hago lo malo. Sí, pero también lo bueno es que el Señor nos dotó de memoria. Sí. Entonces, eso que tú viviste, tú lo puedes recordar hoy para contrarrestar los apegos de la carne. Mira, Raúl, me tengo que ir, ya me vienen a buscar. Ahí viene en el helicóptero. el helicóptero, sí, viene ahí. Ya. Entonces, hay que reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy preparado para la eternidad? ¿Estamos preparados para la eternidad? Mira, ¿O es que necesitamos toda una vida terrenal completa? No estamos preparados, porque, de hecho, la misericordia de Dios que se manifiesta en el purgatorio es por eso mío, porque aún aquí el ser humano no termina de prepararse, Luis. Porque es que los apegos de la existencia son demasiado fuertes. No, mano. pero debe haber una fórmula. Vamos a investigar a ver cómo nosotros nos desapegamos un poco de la vida terrenal. No, A través de la oración, yo creo. Una oración más constante, más profunda. una oración, crear conciencia. No, pero yo creo que ni así. ¿No? Es que el apego son muy fuertes. Bueno, pues, pero cuando es que no, es que otros lo han logrado. Sí. O sea, Sí, quizás no lo han logrado plenamente, pero Sí, no, los santos. Sí, sí, han sí. estado más encaminados que uno, ¿tú me entiendes? O sea, Claro. de repente, por ejemplo, esos santos como San Francisco de Asís, Ah, no. ¿Qué? Vivió una. un tipo con cuarto en su momento. Dejó todo. Yo no quiero. Y se va hay que a bregar con pobre. No, señor, ven acá, ese desapego. Ese desapego, no. Sí. Hay otros que, por ejemplo, desapego sexual, Que renuncian a eso. que renuncian a esa cosa. Una vez escuché yo un matrimonio que tan casto, Wow. tienen ya más de 10 años que no nada. Decidieron los dos, se juntaron los dos y vamos A ofrecer la castidad. esto. Ay. Jóvenes, prácticamente jóvenes, no llegan a 50 años. ¿Entiendes? Tú dices, bueno, ¿y qué tiene de malo con tu esposa? No, pues, pero es un símbolo de sacrificio, De sacrificio, que para el sí. Señor tiene sentido. Y no, y que te da una fuerza. Porque dirán espiritual. ellos, es comenzar a vivir el aquí como se va a vivir el ¿Cómo? allá. Exacto. Vivir desde aquí. El aquí como se va a vivir el allá. Bueno, Y en el no, allá mira, no hay encuentro sexual. la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho que es verdadero, que no hay manera. El demonio siempre se va a encargar de decir que no, de desanimarte. de desanimar, de que no, desanimarte. de decir que no pasó. Y la esperanza nuestra como cristianos, que es la que nos Y- deja Jesús, que vamos a resucitar igual como Él lo hizo. Y por eso, repito otra vez de nuevo el Catecismo de la Iglesia Católica, el primer encuentro del ser humano cuando se muere es con Jesús resucitado. Ese es el Es, primer encuentro. para que mira, una vez conversando allá en la carrera de ciencias religiosas con el maestro, él nos decía, mira, es que el chintoísta, el budista, que desde su realidad andaba buscando a Dios, cuando él se muera, que se encuentre con Cristo resucitado, que lo vea. Pero eso es lo que yo estaba buscando. Pues eso es lo que estaba buscando. Yo te me lo explicaste eso una vez. Yo recuerdo. Pues eso es lo que- a ti es Pero es que yo estaba buscando. desde mi realidad. Desde mi realidad, obviamente. ¿Y Jesús qué le va a decir? Vengan, Vengan, hijo de mi padre. hijo de mi padre. Y dice San Pablo, que a esos sistemas de creencia lo va a regir la ley de su moral que lo. Exacto. No tengo el texto bíblico aquí a mano, Por lo pero que San la Pablo ley lo dice. pecaron, por la ley serán juzgados. Él tiene un sistema, un código moral Un código moral lo tienen. inscrito en su corazón. Exacto. Y eso es lo que conocen también, porque Y- es en base a lo que tú conoces que tú vas y- a recibir el juicio. Y ese código legal de su moral religiosa de ellos lo conduce a Dios. Y no, y déjame decirte algo. Por Raúl. eso, cuando el Papa dijo, Ay, ay, ay. me voy a abrir un frente, porque yo sí defendí al Papa con eso, Francisco, Ah, es Francisco, ¿qué dijo Francisco? que hay otro camino. ¿Te acuerdas? No, pero no fue exactamente así. Pero, ¿Cómo fue que lo dijo? no recuerdo ahora mismo. No se recuerda ahora mismo. Pero ¿cómo Yo, es? yo te voy a un ejemplo a ti. Atención Sí, católico no. de Hubo- No, pero no Lo- me ofenda a los Lo- católicos. no, 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 yo no estoy ofendiendo. No, Yo ok. estoy diciendo católico de Paco. Lo que ¿Qué estaban significa eso? ofendiendo, no sé, como
Los que están como conformados Con lo poco. con la emoción, con lo poco. La justicia dominicana puede enjuiciar a un colombiano que nunca ha pernoctado la República Dominicana. ¿La puede enjuiciar? Una Si pregunta. cometió un hecho aquí, sí. Pero si nunca ha venido a Dominicana, ¿lo No, puede pasar un juicio? No, no, no. ¿Y por qué no? Porque él no conoce esta realidad. Nunca se sometió a la ley A dominicana. la ley dominicana, exacto. Está bien, Pani. Es exactamente lo que tú dijiste No, ahorita. espérate. No, Yo- ¿dónde voy? yo sé que tú Atención vas. católico, es Ajá. Hay que investigar eso. un chintoísta, Exacto. un budista, que nunca fue judío ni cristiano. Por consiguiente, nunca estuvo regido por los 10 mandamientos ni por, No. ni por los dos que Jesucristo resumió. Mas, sin embargo, hará presencia en el juicio particular. ¿Con qué ley lo va a enjuiciar a Cristo? Con la misma que ellos vivieron. Ve. Entonces esa ley que ellos vivieron es un camino que lo condujo hasta La salvación. hasta que salvación, hasta el juicio particular. Entonces hay Claro, otro camino Ay, que conducen es que- hasta el juicio particular con Jesucristo. Y que fuerce. Lo que pasa, Raúl, es que Yo estoy aquí, no, yo estoy aquí, oyeron, católico. Lo que pasa, Raúl, es que visto de como tú lo estás planteando, en un ambiente católico tú tiras esa bomba y es una bomba. Y te dice, espérate, no, ¿cómo que sí, Jesús dice que Que él entren es el en camino, crisis. la A verdad y mí, la vida? ¿sabes que yo disfruto ver entrar en crisis a los católicos? Que entren en crisis. Investiga. Cae hondo ahí, confúndete, vuélvete loco. Profundo. Muévete loco. No, pero la forma que tú lo has explicado De la es- única manera que tú es puedes salir, entendible y la misma palabra de Dios lo dice. San No, Pablo eso lo está dice. claro. Además, aparte de, oigan lo que voy a decir, miren, búsquense en la Biblia y aquí de mi Biblia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el juicio de las naciones. Yo te voy a hacer una pregunta. Al final será en el amor. que No, espérate. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. No me adelante. Ay. Dios es fiel Siempre. a su alianza, Siempre. siempre. Dios hizo una alianza con Noé. Sí. Él va a romper esa alianza con Noé. No. ¿Tú sabes en qué consistió la alianza con Noé? ¿En qué consistió? Una alianza con todas las naciones del mundo fuera de Israel. Porque Noé no es Israel. Israel viene después. Después, sí. Entonces, si Dios hizo una alianza con Noé, un acuerdo con Noé, ¿lo va a romper? No. Entonces, eso sale después en el Evangelio de San Juan. Jesucristo diciendo, aguanten un poco más, que hasta que no se cumpla el juicio con las naciones, refiriéndose al juicio, al alianza. acuerdo que hizo con Noé. Esto no puede pasar. Diciéndote Juan, Es en la escatología. sí, diciéndote Juan ahí, o Jesucristo en el Evangelio de Juan, que otras naciones fuera de Israel, y nosotros que somos parte del pueblo de Israel, los católicos y los cristianos, otras naciones van a ser beneficiadas con la salvación. Excelente. ¿Entiendes? Sí. Mira, Raúl, tenemos que hablar de escatología en uno de estos días. Eso es bueno, ese tema es muy bueno. Vamos a hablar de catología. ¿sí? Bueno, pues despide, Raúl, despide. Señores, la fe del clan, Luis Manuel Peña y Raúl Bemola. Nos vemos. Dale.